Y ahora pasamos a desarrollar todos esos argumentos que les hemos ofrecido en nuestro informativo para pasarlos por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros. Hoy vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este análisis de la información, del repaso diario de la actualidad. Están con nosotros Rosa Luz Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. La Encantada de estar aquí. Semana ya primaveral hoy. A esta hora ya hemos entrado de lleno en la primavera, casi. Y aunque los efectos ya venimos teniéndolos durante los días previos. Sí, habrá que pedir a los alérgicos que vayan ya surtiéndose de antihistamínicos. Yo en mi caso ya he empezado hace tiempo. Paco Miranda, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, pues nada, pues encantado como siempre de echar un ratito aquí y de partir y dar nuestra humilde opinión al respecto de lo que nos propone. Tú que ves más a menudo el campo, al menos que yo no sé si Rosa, ¿cómo está? No, el campo hace ya algunos días que entró en primavera. Sí, ¿no? De hecho, los frutales están florecidos, el huerto ha dado una explosión en una semana, ha dado una explosión espectacular. Así es que la tierra es sabia y sabe lo que se nos avecina. Ojalá tengamos una primavera lluviosa, que buena falta que nos hace. Es importante. Bueno, en principio parece que puede que sí, aunque no lo sabemos, y no vamos a tener un grave problema este verano. Está todo muy seco. Sí, vamos a tener un grave problema. Tanto es así que, en principio, parece que pudiera incluso en la Semana Santa aguarse, es decir, que puede llover. Hay una predicción para finales de Semana Santa, cosa que no nos gustaría a los que trabajamos y nos dedicamos también a ofrecerles la Semana Santa. Televisión Extremeña lo va a hacer, como siempre, de forma íntegra. Toda la Semana Santa de Mérida, pues nos gustaría ofrecérsela, pues eso, en todo su esplendor. Pero ojalá. Si llueve, de todas maneras, no vamos a rechazarlo. Mira, ¿sabes lo peor que pasa cuando en Semana Santa, que tradicionalmente por la fecha en que cae, es verdad que siempre hay esos riesgos y tenemos esos días en los que no sabes si sí o si no? Lo peor es la incertidumbre, porque si te cae un aguacero que se rompe a llover, es como que ya está, lo asumes, te conformas, te da pena después de todo un año trabajando, pero hasta ahí. Lo peor es cuando estás con la incertidumbre y parece, y a lo mejor, y los teléfonos intentando llamar a quien mejor información tiene al respecto del minuto. Eso sí es angustioso para el mundo cofrade, porque se trata del desasosiego de sí, de no. Los enseres, que valen mucho dinero y también hay que tenerlo en cuenta, son obras de arte y algunas antiquísimas y hay que preservarlas, y entonces eso sí es duro para el mundo cofrade. Si hay que suspender, pues al final te conformas, pero porque se vea llover bien, que merezca la pena. Que merezca la pena. Cae 4 gotas, te da mucho coraje. De todas formas, aquí siempre se dice que en cuanto se empiezan a mover los santos, empieza a nublarse el tiempo. Yo creo que cuando empiecen aquí todos los cofrades a hacer sus pequeñas maniobras y sus pequeños ensayos, empezaremos a notar que se le empiezan a salir nubecillas. Bueno, estaremos atentos y nosotros se lo contaremos aquí en Televisión Extremeña con esta retransmisión que vamos a realizar desde el Domingo de Ramos y hasta el de Resurrección. Hoy, lunes, se ha presentado La Ciudad de la Infancia, este proyecto que va a actuar sobre una parcela de casi 12.000 metros cuadrados del solar que ocupaba el antiguo cuartel Hernán Cortés. Esta Ciudad de la Infancia se adjudicará definitivamente en los próximos días, quizás después ya de Semana Santa, y la predicción es que las obras comiencen en el mes de junio con un periodo de ejecución de casi un año. Se va a dividir en 6 áreas o en 6 zonas, concretamente una zona de área de juegos infantiles, otra de juegos acuáticos, que podrá usarse también en invierno, área deportiva, juegos tradicionales, parkour y también una reserva arqueológica para poner en valor los restos que hay ahí del yacimiento arqueológico de Mérida, y una noria, que es la principal novedad, porque en las ideas que recibieron en el Ayuntamiento de Mérida de los niños, pulsaron la opinión en los colegios, efectivamente hicieron pues una encuesta sobre los niños, qué es lo que querían para esta ciudad de la infancia. Todos pedían una noria, así que va a incluirse la noria por deseo expreso de los más pequeños. Hay que decir que
esta ciudad de la infancia. Tendrá un presupuesto de ejecución de 3,7 millones de euros. Contiene, según ha dicho hoy el alcalde de Mérida, el mayor castillo de juegos de España y el segundo de Europa. Solo hay uno de igual altura, de 13 metros de altitud, en Alemania. Y digo que aparte de la actuación que se va a desarrollar en el propio área, también se va a abordar en las calles colindantes, concretamente en Pontezuelas, en López Puig Cerver y en Teniente Flomesta. Precisamente en López Puig Cerver se va a realizar, a desarrollar un paso peatonal directo para esta zona infantil, de esta ciudad infantil de Mérida, que se pondrá en marcha próximamente. ¿Qué opináis, Rosa? Bueno, yo creo que este proyecto ya hace bastante tiempo que yo creo que estaba ya rondando el que hubiese un espacio dedicado solamente a los niños. En Mérida no hay espacio exclusivo de niños, sí hay espacios compartidos con los adultos, que todos lo sabemos, que en la zona del río hay siempre varias zonas habilitadas, pues de columpios y tal, que los niños pueden utilizarlo. Y en la isla también hay una zona deportiva, pero que no es exclusiva para niños como es esto. Creo que además la zona es bastante acertada, puesto que es la zona está justo en la entrada de lo que es la zona de recepción de visitantes del MAM, que es el museo abierto, que es desde donde se puede dirigir más o menos la afluencia turística ya hacia los distintos monumentos y hacia las distintas zonas monumentales. Y creo que es un sitio bastante interesante, porque la verdad es que teníamos ese espacio ahí en Mérida que no estaba utilizado, que nada más que era un solar baldío, por así decirlo, que no tenía mucho fundamento. Se han intentado varios proyectos, ninguno ha cuajado ni ha salido realmente adelante, y creo que el dotarlo para los niños, yo creo que es una gran iniciativa, sobre todo porque para los que somos de Mérida y hemos vivido y nos hemos criado en esta ciudad, se echaba en falta un parque infantil como ha habido siempre en Mérida. Mérida siempre ha tenido un parque infantil en la Rambla, en la que se iba a pasar el día, los niños íbamos a pasar el día, te acompañaban los adultos, te soltaban allí, tenías tus columpios, tus barquitas, tus toboganes, una zona de piscina, que es muy similar a la que se está haciendo ahora, a la que se va a pronosticar ahora, a la que está presupuestada y que está proyectada, y que era en la zona, en la parte baja de la Rambla. ¿El Parque de los Enamorados? No, ese es el Parque de los Enamorados. La otra zona sí era una zona era el parque infantil. Donde ahí era un parque infantil más pequeño, supongo. Sí, pero eso se ha quedado en nada. Antes había un parque grande allí de tierra, lo digo porque yo es que he ido, a mí me han llevado, y había bancos para que se pudieran sentar los adultos que venían a acompañarte, y luego tenías pues toda la zona para juegos, de ocio y tal. El Parque de los Enamorados era un parque más de paseo. Ajá. Ahora, tenía unas fuentes con carpas de colores, que yo todavía me acuerdo de eso. Y era una zona muy fresquita en verano, porque como tenía las fuentes y estaban con sus chorritos, refrescaba mucho el ambiente, y además estaba mucho más poblada de árboles de lo que está ahora. En la otra zona también había muchos árboles y era una zona bastante divertida, que permitía la interacción de los niños fuera de la calle. O sea, es decir, no era para jugar en la calle, jugabas en el parque y quedabas en el parque para jugar al día siguiente o el sábado o el domingo que quedara. Era una zona muy buena para eso, y además en el sitio céntrico te permitía ir andando, igual que va a permitir esto. Paco, ¿qué te parece a ti? El Parque de la Peseta. ¿Ese es el Parque de la Peseta? Se pagaba una peseta, que era lo que costaba en la época en que yo era niño, una peseta costaba entrar. Se le pagaba a una señora que estaba allí con perimetrado, un cesto. Es decir, no se podía salir del recinto, y había pues una señora o un señor, aquí una señora. Se le pagaba una peseta, y de hecho había unos aseos públicos, que también había una señora que se ocupaba de mantenerlos en condiciones. Sí, es cierto, aquella época del Parque de la Peseta y el Parque de los Enamorados, que efectivamente al que hacía alusión. Bueno, pues yo este proyecto en un principio, ves un proyecto bonito, agradable a la vista, y si se desarrolla como se está planteando, pues probablemente será de gran utilidad
pues para el uso de la infancia y de las familias en cualquier caso. Lo que no sé, porque no nos lo han quedado claro, es el tipo de gestión que se va a hacer al respecto. No, eso efectivamente, a las preguntas precisamente de los medios, el alcalde ha dicho que eso se verá en la próxima legislatura, tocará al gobierno que gobierne en la próxima legislatura el modelo de gestión que se realizará. Hay que decir que esto es un parque cerrado, no es abierto. Claro, así es. Que tendrá una entrada y el modelo de gestión hay que saber si al final costará o no costará dinero. Claro, es que eso es la parte que a mí me queda un poco en el aire, porque un proyecto de esta envergadura, la construcción por un lado y el mantenimiento por otro, porque obviamente eso va a requerir de un mantenimiento importante y tendrá un costo importante. Con lo cual, el modelo de gestión, a mi juicio, debería de haberse planteado, porque hacer algo que después no sabes cómo vas a mantener, cuando menos me parece atrevido, en cualquier caso. Y si lo saben, me parecería justo que se hubiese contado, porque lo han proyectado desde una iniciativa del gobierno municipal. Entiendo que habrán pensado en cómo ese parque ha de funcionar de cara al futuro. Lo de dejarlo me parece que ha sido un poco, pues eso, darle una larga cambiada para no explicar que probablemente será de gestión privada. Con lo cual, si esto es así, a ver qué costo tiene, porque yo he hablado del parque de la peseta, que ya entonces una peseta no creas que era tampoco un tema de... Sí, nos suena como muy poquito, pero una peseta era una peseta. Un niño no tenía una peseta en el bolsillo siempre, salvo que los padres tuvieran interés en que estuvieran en el parque, y durante el tiempo que duraba tu estancia ahí incluso los padres podían salir de compra, pues sabía que de allí no se salía. O sea, del parque no se salía hasta que no llegaban a recogerlos, con lo cual eso era un poco objeto de tranquilidad. Los niños no iban a jugar allí por su cuenta y riesgo, porque si no disponían de la peseta no se entraba. Con lo cual aquí no sabemos el euro en qué puede convertirse. Esa parte me preocupa. Me gusta la idea, me parece que al final ese espacio podía haber tenido múltiples utilidades culturales, de otras índoles. Bueno, se ha decidido que sea esta, me parece bien. No le pongo ninguna pega al respecto, porque además considero que un espacio amplio, generoso para la infancia y para el esparcimiento y el ocio, en una ciudad como Mérida estará bien, que incluso puede ser un atractivo de cara a la comarca, porque quieran venir aquí a pasar el día y a disfrutar, si se orienta bien, pues para que las familias también puedan participar de ese espacio. Pero hay esa parte que creo que no deberían de habernosla capado, porque yo estoy convencido que se sabe, no creo que se haga una propuesta de esta naturaleza y no se tenga claro qué es lo que va a suceder y cómo se va a poder sostener esto. Municipalmente me da la sensación de que es complicado. O sea, unas instalaciones de estas características, que un ayuntamiento las tenga como propias y asumirlas en el mantenimiento, me parece una carga importante, teniendo en cuenta, en fin, otras necesidades bastante más perentorias que tiene la ciudad desde el punto de vista, pues, de asistencias sociales y de ciertas carencias que, si uno tiene que priorizar, entiendo que los recursos pues hay que orientarlos en primera instancia a los más desfavorecidos, donde haya más necesidades. Y por lo tanto, creo que será es mi opinión. Yo de todas formas creo que privada. La iniciativa es bastante buena, sobre todo porque pues va a permitir, sobre todo, facilitar mucho la conciliación de cara a las vacaciones de verano, si se gestiona de una forma acertada, de manera de que se puedan ofrecer los campamentos estos de verano, que serían campamentos urbanos, que tendrían muchas facilidades, tanto para entretenimiento de los niños y tal, sobre todo durante la época vacacional, que siempre el problema ese de qué se hace con los niños en verano para que estén entretenidos mientras sus padres están trabajando, ¿no? Entonces yo creo que sí que, independientemente del modelo de gestión, yo creo que debe de ser algo que se vaya sobre todo para sacarse un provecho real, alguna gestión que facilite lo que estoy comentando, esa conciliación, esas facilidades en verano de dónde se pueden llevar los niños. Sabemos que siempre se hacen campamentos de verano que tampoco resultan muchas veces de una forma un poco bastante insatisfactoria, porque no cubren mucho tiempo o no el tiempo que se necesita y no la forma que muchas veces se requiere.
Entonces yo creo que esa parte yo creo que va a ser bastante buena, sobre todo de cara a ese tipo de actividades. Por lo demás, la forma de gestión, yo creo que eso se irá viendo según se vea. Me imagino que lo que se hará será durante un tiempo ofrecer las instalaciones posiblemente de forma o bien gratuita o bien con un acceso más abierto, para ver qué tipo de público, o sea, qué cantidad de público es el que se acerca a estas instalaciones, y a partir de ahí, pues como ha pasado con otros tipos de instalaciones que se han hecho en Mérida, pues no solamente en Mérida, sino en muchos sitios, es ver la afluencia de público que tiene, y en función de la afluencia de público ya se estudian lo demás, y también las actividades que se logran hacer para atraer más público a este tipo de situaciones. Entonces yo creo que esas son cosas que no solamente dependen del ayuntamiento, sino también de la gente que vaya a hacer uso de la instalación, porque ¿de qué te sirve hacer una instalación determinada, por muy buena que sea o por muy bien estructurada que esté, si luego no hay público que vaya a utilizarla, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a ver, tiene que ver mucho, y claro que sí, que tiene que ser el ayuntamiento quien tenga todas esas previsiones garantizadas y hechas. No se puede hacer unas infraestructuras de esa naturaleza en un espacio como ese, al que se le da por fin una utilidad. Podían haber sido otras, pero es esta, y no se puede dejar a la aventura. Yo estoy seguro que no está dejado a la aventura, que los estudios están hechos y que el modelo está también pensado, porque no puedo pensar que se haga una inversión de esta naturaleza, se deje al libre albedrío de qué es lo que sucederá o quién lo ocupará o cómo se hará, para después sostenerlo o dejarlo de sostener. Lo que sería una torpeza ya mayúscula sería pretender hacer la inversión, montamos esto y luego a ver qué es lo que pasa con ello, y ya veremos a ver cómo se paga o cómo se sostiene o cómo se sujeta. Yo no creo que eso sea así. Lo que me da la sensación es que estamos muy cerca de unas elecciones, y cuando se habla, sobre todo cuando se tiene un discurso de lo público que luego se viene a traducir en la realidad, porque es lo que está pasando en Mérida, en que se privatiza absolutamente todo. Antes se hacía una carga de lo que se privatizaba y se demonizaba, y ahora resulta que quienes hacían esa carga hacia las privatizaciones, pues resulta que lo privatizan absolutamente todo. Y yo estoy convencido de que esta será una de ellas. El modelo de privatización, yo no estoy en contra, Dios me libre. Es decir, si es efectivo, estará bien. Lo que tenemos que saber son los costos. ¿Qué va a costarle a los emeritenses eso? ¿Qué va a suponer ese parque de la peseta, en qué se va a convertir? Esa es mi incertidumbre. Y son datos que estoy convencido que se tienen y que deberían de decirse, que no, en fin, el proyecto magnífico para acoger a todo el mundo, que venga aquí, que los niños, que se diviertan, que sirvan para el verano, para el invierno y para todas las épocas del año. Perfecto. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Y qué modelo de gestión es el que se va a llevar? Esa es la información que creo que todos los emeritenses también deberían de haber tenido, y ya está, y todos están amigos, si no pasa absolutamente nada. Son iniciativas que se toman cuando se tienen las responsabilidades de gobierno, y uno las hace y asunto terminado, y luego se valoran, y no pasa absolutamente nada. A mí lo que no me gusta es cuando se ocultan datos que yo entiendo que ahora pues están como un poquito interesados en el sentido de vamos a dejar correr, y después de que vengan las elecciones que otro se ocupe. Eso es no decir las cosas claramente, a mi juicio. Eso es lo que me parece. Bueno, vamos a otro asunto, porque hoy, las redes sociales, sabéis que hay políticos muy activos en ellas, y uno de ellos es el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Bergeres, quien aboga por, literalmente dice, combatir el enrarecimiento del clima político que se está haciendo, dice, desde la derecha, acusando al Partido Popular de fomentar este enrarecimiento del clima político. Dice que esto solo lleva a deteriorar la política, dice, de la buena, y ha hecho alusión precisamente a su área en los servicios públicos, cuando se habla de la sanidad pública. Quienes dicen en su época, cuando gobernaron, refiriéndose a la etapa de Monago, cerraron las urgencias rurales, y los que le apoyaban, que eran Izquierda Unida, eran grandes defensores también de lo público, ahora critican esto precisamente. Bueno, ¿qué pensáis? Bueno, pues yo, francamente, Bergeles es verdad que es motivo, pero sí le luce el pelo, que luego se suele ser esclavo uno de
las palabras y sobre todo de las que se escriben. Hombre, si al enrarecimiento en la política se está refiriendo al hecho de la fiscalización, que por otra parte es obligación de la oposición, pues bendito enrarecimiento. Es que lo que no parecería lógico es que se estuviera haciendo una gestión de gobierno en el orden que sea y que la oposición no pudiera criticarlo o rebatirlo en cualquier caso. O sea, es que da la sensación de que cuando se critica algo que no le gusta al gobierno, eso es como si estuviéramos mentando a la bicha, que la democracia se fundamenta precisamente en la libertad de que cada uno opine como estime conveniente dentro de las reglas de juego que nos hemos dado en democracia, y la oposición tiene además una obligación constitucional, puesto que quienes los han votado lo han hecho para que velen por los intereses de una forma de entender la política, y obviamente cuando las cosas no funcionan, y precisamente la sanidad en Extremadura, en España en general, que no es que esté bien del todo en ninguna parte, pero hombre, no nos hagamos trampas en los solitarios, que en Extremadura somos los campeones, pero por abajo. O sea, que nos pueden contar todas las bondades y todas las cosas como les dé la gana, que el discurso entiendo que nos van a decir de ellos mismos qué malos somos y qué mal lo hacemos. Pero no hay más que ver cómo está la sanidad pública en Extremadura, las listas de espera, la falta de personal, de médicos, los servicios de atención primaria. O sea, el tema de ambulancia, madre mía, que nos cojan confesado, porque hay que ver lo que hemos pasado con el tema de la gestión en materia de las ambulancias. Entonces, hombre, enrarecimiento cuando se hace crítica de la labor de gobierno no creo que sea la palabra acertada, no creo que sea justo. Puede no gustarte, que te estén contrariando, que te digan lo que haces mal, porque a mí tampoco, cuando alguien me lo dice de entrada, tampoco me gusta. Lo que hay que ser es un poquito más humilde, tomar buena nota e intentar ir corrigiendo los problemas. Lo que no se puede es salir como, pues eso, a la defensa sin argumentos y simplemente arremetiendo, y la derecha que enrarece, que no sé cuánto. Joder, con la derecha y con los enrarecimientos. Es que la izquierda lleva toda la vida gobernando en esta tierra, salvo 4 años, y parece que los 4 años del Partido Popular han sido, vamos, los que han determinado lo que en esta región somos o estaremos por ser. Y da la casualidad de que lamentablemente ha sido una mera anécdota dentro de toda la trayectoria de nuestra historia democrática, en que ha gobernado la izquierda, el Partido Socialista, con lo cual que no le echen la culpa a nadie. A mí me hace cierta gracia, entre comillas, porque no tiene ni puñetera gracia, cuando escucho ciertos discursos, y en este caso del presidente de la Junta de Extremadura, cuando habla airosamente de vamos a ser el futuro, vamos a impulsar Europa, España, y Europa no será nada si nosotros no lo somos. O sea, amigo, esto dicho por parte de quien ha tenido durante tantísimos años la responsabilidad de esta tierra, percibiendo miles de millones de los fondos de cohesión europea, y que todavía somos objetivo 1 para Europa, eso significa que seguimos siendo los pobrecitos de Europa porque no hemos convergido, porque no estamos a la par que el resto. Eso no es para ponerse ninguna medalla. En sanidad, en infraestructura, en industria, o sea, no creo que sea para vanagloriarse. ¿Que estamos mejor que hace 40 años? Faltaría. No vamos con las rodilleras rotas y todas esas cosas, pero desde luego que nos queda mucho en renta per cápita y en igualdad con el resto de España, pero estamos años luz. Entonces, que no se pongan la piel tan sensible cuando se les critica la labor de gobierno, si han tenido los apoyos de los ciudadanos y han tenido todas las oportunidades, pues no sé, y no pueden presumir precisamente de haber conseguido estar ni tan siquiera parejo con la media. Estamos siempre por debajo, muy por debajo, cuando no los últimos, en muchas cuestiones que tienen que ver con esta región. Así que bueno, esas sanidad, sensibilidades... En sanidad no estamos realmente tan abajo como se dice. Yo soy una de las que critico mucho a Monago cuando quitaron ciertos servicios que se daban en la sanidad pública en Extremadura, principalmente lo que más me molestó de todo lo que quitaron personalmente fue el que se eliminaran las consultas de tarde,
Antes había un día de la semana que el médico de cabecera te podía atender por la tarde, y a mí esa consulta me venía muy bien porque era el día que yo dedicaba a ir al médico en lugar de perder tiempo por la mañana, sin tener que dar explicaciones ni a dónde iba ni para qué iba. Eso me venía muy bien, y eso fue eliminado por Monago precisamente. Yo creo que Vergeles ha sido bastante amable al decir lo del enrarecimiento. Creo que ha sido muy amable porque y no ha sido bastante comedido al decir todo lo que quería con lo que estaba diciendo. Yo creo que no se trata solamente de un enrarecimiento, sino también es de una agresividad verbal que se va siempre en escala, que lo he dicho yo muchas veces. Siempre se está viviendo una verbalización de la agresividad constante en el ámbito político, ya sea de una manera o de otra. Es una constante agresión, no solamente no hablo solamente por un partido o por otro, sino en general es una agresión verbal constante lo que se está viendo, sobre todo en la televisión muchas veces, cuando se están escuchando ciertas declaraciones. Principalmente está promovido, desgraciadamente es que es así, es por la derecha la que está haciendo ese tipo de agresiones, porque parece que cuando gobierna la izquierda no lo hace nunca lo suficientemente bien, y por tanto tiene que agredir o verbalizar esa situación de alguna forma, y lo hace así, lo hace con una crítica no constructiva, sino totalmente destructiva, en la que va sobre todo dirigida hacia el ciudadano, que es el que sufre esa crítica, y que la sensación que tiene es de que ¿para qué vamos a aguantar esto? Nos bajamos de las historias, de la política y de todas las historias y pasamos de esto. Caldo de cultivo perfecto para la derecha, porque es de la única manera en la que puede conseguir que la gente se aburra, se canse, y entre ellos y ellos se lo guisen y se lo coman prácticamente. O sea que yo creo que ha sido bastante benévolo al utilizar el término enrarecimiento, cuando realmente es un ámbito, es algo bastante mucho más profundo de lo que es un enrarecimiento, la situación política que se está viviendo. Yo, francamente, Rosa, como no puede ser de otra manera, respetando las opiniones, pero que, vuelvo a repetir, yo no entiendo cómo se puede tener la piel tan fina cuando se te hace crítica, y hay cosas que tienen nombre y apellidos, y se llaman como se llaman. Lo que pasa es que parece que estamos necesitados, yo no sé si es que necesitamos estar entre algodones o cómo es este tema, porque todo se fundamenta en que no se puedan llamar las cosas por su nombre, hay que buscarle a todo un símil. Pues a veces las cosas hay que llamarlas blancas, negras, rojas o coloradas o como correspondan. Y no es una cuestión de acritud y de enrarecimiento, es una cuestión de la contundencia de un mensaje cuando algo no está funcionando y además no te hacen ni puñetero caso. Dice una crítica constructiva. A ver, ¿cómo se puede construir cuando se dan por hechos consumados? Precisamente este gobierno se caracteriza porque llame a la oposición para buscar consenso en las decisiones que toma. Aquí se hace todo por la vía del rodillo de la mayoría absoluta y por hechos consumados. A partir de ahí, ¿qué oportunidad hay de aportar ni de ofrecer ningún tipo de colaboración? Si a ti te sientan en una mesa y te dicen, oye, que estos son sopas, y te las tomas sí o sí, porque es que no te queda más remedio. Y lamentablemente la ciudadanía lo que está es cansada y harta probablemente de que no se den soluciones. Que no se den soluciones. Y hay una responsabilidad también, digo, perdona, aparte... La ciudadanía no está cansada de que no se den soluciones. La ciudadanía está un poco harta. La ciudadanía está cansada de que ¿por qué lo haces tú y tú más? ¿Y por qué más? La y otra vez más, y otra vez más. Pero mira, quien está gobernando es el Partido Socialista y tiene que aguantar la crítica de la oposición. Es que esto yo no sé cómo se puede hacer. ¿Qué pretenden? ¿Que le den con paños calientes y le digan si buena a todos cuanto hacen? La crítica tiene doble vía. La crítica tiene doble vía. Pero mira, que eso lo pagarán. Lo mismo que hacia arriba va hacia abajo. Que eso serán responsabilidades que tendrán que asumir en su momento cuando lleguen las elecciones, y ahora las tenemos próximas, las autonómicas y municipales, y que cada uno apechugue con cómo ha ido desarrollando su discurso y su acción de gobierno o de oposición. Y los ciudadanos sabrán lo que tendrán que hacer, que es lo que hacen siempre. Ponen su voto donde entienden conveniente y asunto terminado. Pero desde luego, lo que no es lícito, y no nos vamos a hacer trampa en el solitario, porque es una realidad constatable, y es que estamos a la cola
de España somos los últimos en renta per cápita, los últimos en infraestructura, los últimos en industrialización. Los últimos son los gallegos. Últimos en todo, los más subsidiados. Lamentablemente, aquí tenemos un problema. Los más subsidiados son los andaluces. Bueno, hasta de aquí para atrás sí, ahora ya están cambiando mucho las cosas, Sí, pero claro. mucho. No te lo crees En ni cualquier tú. caso, hablando de Extremadura, que es lo que nos concierne Si a son nosotros, agrarios. Vamos acortando ya y limitando. al final de lo que se trata es de que no tengamos que salir. Nuestros hijos, ¿dónde van? ¿Qué hacen? Terminan sus estudios y o opositan o se marchan. ¿Eso qué significa? Pues sencillamente que en Extremadura no encuentran las oportunidades ni el sitio donde desarrollar su actividad empresarial fruto del esfuerzo de su trabajo y de sus estudios. Entonces, a ver, no pretendan que le pongan paños calientes, que se lo hagan entre algodones, que asuman su responsabilidad como la tienen que asumir Todo el mundo tiene los que demás. asumir sus Claro, opiniones, tanto los de arriba como los de abajo, los del gobierno y los de la oposición también. todos. Bueno, hablando de gobierno y de oposición, mañana se celebra o comienza la primera de las etapas de la moción de censura que va a presentar Vox y que tiene como candidato a Ramón Tamames. Parece ser que se van a repartir los papeles porque esta moción de censura la va a defender el propio Santiago Abascal, presidente de Vox, en primera persona, para dar paso después a Ramón Tamames. Y mientras Ramón Tamames parece va a adoptar un perfil un poco más contenido de propuestas alternativas al gobierno, etcétera, la parte más dura la va a desarrollar Abascal, de tal manera que van a ser un poli bueno, poli malo, ¿no? Parece ser. Rosa. Yo creo que va a ser el gran circo del Parlamento totalmente. O sea, vamos a ver, aquí tenemos a dos ególatras que se autoalimentan uno al otro. Abascal, por un lado, necesitaba algo de visibilidad, por así decirlo, con Vox. Necesitaban visibilidad, pero montaron una moción de censura, no porque estén en contra del gobierno, ni porque estén a favor, ni porque tengan esto, ni porque en la otro, sino porque podían. Para poder presentar una moción de censura necesitas únicamente 50 diputados, los que tiene Vox. ¿Puedo presentar una moción de censura? Sé que es inviable, no la voy a sacar, pero porque puedo, la presento. Se quedó ahí colgada y ahora nos vienen con la sorpresita de que se presenta Ramón Tamames, un señor que, en fin, yo creo que él mismo está hablando por sí mismo, porque no necesita que nadie lo presente, y que realmente es una persona que estaba ahí en un olvido total, y estos señores le han abierto la puerta. Entonces lo que digo, el gran circo del Parlamento, del Congreso de los Diputados, es lo que se va a partir de mañana a debatir con la moción de censura. Yo creo que esto nada más que es un desfile de modelos, por así decirlo, donde vamos a ver unas grandes presentaciones, o sea, con unas palabras grandilocuentes, todo muy fantástico y fantasioso, y que va a ser todo así como muy, somos muy técnicos, muy fantásticos de la muerte, pero que yo creo que esto no va a ser nada más que para eso, o sea, para gloria, en gloria informativa de cada uno de ellos, para darse muchos besos en el espejo y se acabó. O sea, Paco. Partiendo de que a mí me parece un despropósito en el sentido de que no... ¿Para qué? ¿Para qué una moción de censura que de entrada, sabiendo que no va a prosperar ni va a llevar a ninguna parte? Probablemente a Sánchez se le podían haber hecho 11 o 20 mociones de censura por su trayectoria, por su actividad de gobierno, por todos los disparates a los que nos está sometiendo durante esta legislatura, que desde luego pasará a la historia, y no precisamente por ser un gran gestor, sino por ser... Este sí que va a escribir un libro de cómo sobrevivir a pesar de... Eso será para estudiarlo. Este se estudiará en las universidades y si no al tiempo. Ahora, lo de la moción de censura. Yo creo que la clave se la he escuchado esta mañana en una entrevista a Abascal. Y en eso tiene razón Rosa, coincido con ella, y es que necesitaba visualización. Por el sistema parlamentario, ellos dentro del grupo, es verdad, se puede hacer injusto. Tienen las mismas oportunidades y los mismos tiempos a lo largo de la semana para poder
interpelarle al gobierno que otros grupos que tienen a lo mejor 6 o 7 diputados, y ellos tienen 50 o 52. Entonces, a lo mejor es injusto. Y ante eso, dicho por su boca, quiero decir que se lo he escuchado a él. Y creo que esto era una oportunidad para poder hacerle pues esa oposición y ese discurso de irle a la contra, que se visualice su postura dentro de lo que él piensa y tal, con esos tiempos ilimitados a los que les permite la moción de censura. Pero lamentable me parece que es una utilización absolutamente absurda del Parlamento y de lo que legalmente se les permite, pero que eso es leche y pan migado, hablando en términos coloquiales. Bueno, señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su opinión y su análisis de los asuntos que habíamos puesto sobre la mesa en lisa respecto a la actualidad más próxima y también la actualidad nacional que manda indudablemente con los contenidos informativos que se están dando en el panorama. Agradecer a nuestros colaboradores, como siempre, su asistencia. Gracias, Paco, que tengas una buena semana. Igualmente, muchas gracias y, como siempre, hasta la próxima. Y lo mismo te digo, Rosa, que disfrutes mucho de esta semana. ¿Qué comienza? Me gustaría mandarle, como siempre, el mensajito a Abel, a nuestro querido Abel, que sigue con su mejoría pasito a pasito, muy despacito, pero sigue ahí él peleando y que siga con su pequeña lucha para por lo menos seguir adelante. Gracias, Rosa, y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que de nuevo nos veamos mañana en una nueva cita aquí en La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT como en nuestras redes sociales y en nuestra página web en televisionextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches y sean muy, muy, muy felices.